Hola amigos, bueno, hoy es 9 de marzo de 2019. Finalmente ayer el Tribunal de Cali resolvió el recurso de apelación interpuesto por la fiscal en contra de la decisión del juzgado 21 penal de circuito, donde absolvió al señor Eduardo Córdoba, alias Mina, por el homicidio de hurto, de homicidio agravado, por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Bueno, aquí lo interesante de esta decisión, y voy a hacer un espacio aquí relacionado con el tema de la coautoría. Coautoría, porque es importante entonces precisar ciertos conceptos necesarios a fin de entender entonces esa decisión del Tribunal Superior de Cali. Independientemente queda en stand-by la segunda sesión de el tema del esquema del delito sobre el funcionalismo radical de Gunter Jacobs. Bien, entonces, antes de esto, pues quiero comentarles que existen dos sentencias que traigo a colación de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la coautoría, para que lo tengan entonces presente. Ellas es una radicación 29-221 del año 2009 del doctor Jessy Ramírez Bastidas sobre este tema de coautoría, y el radicado 36-299 del 15 de febrero de 2012 de la doctora María del Rosario González Muñoz, coautoría y complicidad. Entonces, aquí muy brevemente, así para que vamos entendiendo el asunto, solamente son coautores quienes intervienen durante la fase ejecutiva del delito. Si el sujeto activo está ligado finalísticamente a la ejecución de la conducta, en forma que el aporte posterior es producto de un compromiso objetivo y subjetivo con sus resultados, es perfectamente viable predicar la existencia de la coautoría. Recordemos muy bien que el artículo 29 del Código Penal, Ley 599 del 2000, indica en el inciso segundo: son coautores los que, mediando un acuerdo común, primer requisito, actúan con división de trabajo, segundo requisito, criminal atendiendo la importancia del aporte, tercer requisito. Entonces, como un acuerdo, división de trabajo y trascendencia o la importancia. Recordemos que de acuerdo al esquema finalista, entonces Klaus Rossi, del dominio del hecho, todo este tema se plasma aquí en relación con la coautoría. Por eso entonces la jurisprudencia en reiteradas oportunidades ha dicho pues que inicialmente se tuvo una postura diferente, pero después el límite temporal del aporte fue abandonado definitivamente por la Corte en el pronunciamiento 29-221 del 2009, del 2 de septiembre. Comillas, solamente puede catalogarse como coautores a quienes intervienen durante la ejecución del delito, excluyendo de tal calificativo todo aquel que presta una ayuda posterior, así actúe en desarrollo de un acuerdo previo. Así haya acuerdo previo, si su intervención es posterior a la ejecución, se trata entonces de complicidad, artículo 30, inciso tercero. Aquí pues hay otro aspecto en domática penal, pues que no lo voy a traer en la colación ahora, pero básicamente entonces tres requisitos son los que exige el Código Penal en el artículo 29. Ahora escuchemos entonces atentamente la decisión del doctor Roberto Felipe Muñoz, magistrado ponente, confirmando la decisión de absolución y las razones por las cuales llegó a esa decisión. Miremos. Y el sentido del fallo de carácter absolutorio. El 24 de abril de 2018 se leyó el fallo, el cual fue notificado en estrados. Decisión de la primera instancia. El señor juez, a través de la sentencia número 037 del 24 de abril de 2018, absolvió a Eduardo Córdoba Mendoza de los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sustentación del recurso de apelación. La señora fiscal 23 seccional de Cali sustentó su recurso de apelación de manera escrita el 2 de mayo de 2018, en el cual se aparta de las consideraciones del ACUO para proferir sentencia en absolutoria, ya que, según argumenta, incurrió en yerro al analizar y valorar el grado de participación del procesado en calidad de autor directo de la acción punible y no como coautor, de acuerdo con la acusación realizada por el ente investigador.
considera que el análisis realizado por el fallador fue superficial y facilista, restándole objetividad a la relevancia de las pruebas traídas a juicio por parte de la Fiscalía, por lo cual solicita que sea revocada la sentencia absolutoria de primera instancia y que en su lugar se condene al imputado. Consideraciones de la Sala. Competencia. La Sala es competente para desatar la presente apelación conforme a lo preceptado en el inciso primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004. Problema jurídico. Examinar si fue aceptada la valoración de la prueba que realizó el señor juez para deducir que el aquí acusado Eduardo Córdoba Mendoza no actuó en calidad de coautor en la comisión de los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, o sí, como lo alega la recurrente, si existe certeza sobre su responsabilidad y participación en la conducta endilgada. Solución del problema jurídico planteado. El artículo 381 de la Ley 906 de 2004 exige para el proferimiento de sentencia condenatoria el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio. El acuo, luego de valorar la prueba aducida en forma legal, regular y oportuna en la audiencia del juicio oral dirigida por él, no llegó al convencimiento, más allá de toda duda, de la responsabilidad del acusado como coautor de los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidos por la Fiscalía. Ahora bien, a diferencia de lo manifestado por la representante del ente acusador, considera la Sala que el juez de primera instancia tomó una decisión acertada al absolver al señor Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, como coautor de los delitos anteriormente mencionados, pues realizando un detallado análisis del acervo probatorio llevado al juicio oral por parte de la Fiscalía, esta instancia coincide con los fundamentos en el acápite de consideraciones de que, comillas, en el presente caso la Fiscalía no cumplió a cabalidad con su propuesta planteada en su teoría del caso, pues al escuchar las declaraciones se encuentran deficientes en el trabajo de la Fiscalía, al igual que contradicciones en las versiones de los deponentes, a pesar de que todos acudieron al juicio oral de parte de la Fiscalía, ya que la defensa renunció a sus testigos que fueron decretados en la audiencia preparatoria. Es así como en el juicio oral del 6 de septiembre de 2017 fue escuchado el patrullero de la policía Juan Pablo Victoria Tamayo, quien manifestó haber llevado a cabo el proceso de captura en flagrancia del señor Eduardo Córdoba Mendoza por señalamientos de la esposa del occiso. También en la misma audiencia fue oída la versión de John Jairo Quiñones Arboleda, trabajador del Interfecto, Juan Antonio Castrillón Hidárraga y compañero de trabajo del procesado, quienes desarrollaban la actividad de colaboradores de la víctima, ya que él era prestamista a gota a gota, como se denomina comúnmente, debido a que su actividad económica consistía en realizar préstamos a particulares sin las exigencias de una entidad bancaria con altos intereses sobre el capital prestado. Durante esa intervención, Quiñones Arboleda relató que llevaba 5 años trabajando como cobrador gota a gota, que desempeñó esa actividad para otra oficina, en la que trabajaba con Eduardo Córdoba Mendoza, que terminó su relación laboral con su antiguo jefe debido a discusiones y malos entendidos con él, que conoció al señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga cuando éste, junto con unos sobrinos, llegó para que les explicara el funcionamiento de la oficina de cobro, que la modalidad de entrega de los dineros a su jefe era diaria, a veces en el día o en la noche, y que debido a los viajes constantes del occiso, en ocasiones dejaban la entrega de los dineros para los días lunes o martes. Respecto a si tenía una hora específica y de qué manera realizaban la entrega de los dineros, manifestó ante tal pregunta de la Fiscalía, comillas, nosotros llegamos ahí, él ya sabía el sonido de las motos, nosotros nomás llegábamos o nos escribíamos o nos llamábamos o llegábamos o tocábamos y ya normal nos abría. Se cierran comillas. Manifestó que al momento de ir a hacer dichas entregas iba solo.
A la pregunta de la señora fiscal sobre si llamaban a su jefe para concretar una hora específica, respondió, comillas, depende, porque si teníamos créditos para entregar y no teníamos el suficiente dinero, entonces sí, nos veníamos para hacer el acta. Cierran comillas. Durante el testimonio, la fiscalía indagó sobre las restricciones que tenía la víctima a la hora de realizar los préstamos. Comillas. No, pues, o sea, todo lo cuadrábamos era con él, el dinero que él de pronto nos daba los clientes. Él salía a hacer ruta con nosotros para conocer los clientes. Normal, todo era diario, todo era clarito. Se cierran comillas. En su respuesta, el testigo no refirió directriz alguna por parte de su jefe en cuanto a las personas a las que debía o no realizar el préstamo. Continuando con el interrogatorio, Quiñones Arboleda es consultado sobre las medidas de seguridad tomadas por el señor Juan Antonio, respondiendo, comillas, no, pues llegábamos ahí con el dinero en efectivo, pues cuadrábamos lo que habíamos hecho en la semana y él tenía su cajita y él guardaba su dinero ahí. Se cierran comillas. Al ser preguntado si existía algún problema en la relación entre la víctima y el procesado, este respondió, no, si antes, o sea, Eduardo llevaba obviamente más tiempo que yo y normal, o sea, llegábamos de pronto, recochábamos, bueno, vamos ya al trabajo, nos sentábamos y cada uno salía a hacer su ruta. Se cierran comillas. Cuando la fiscalía interroga sobre si el occiso le manifestó algún tipo de dificultad con Córdoba Mendoza, contestó, comillas, no, nunca, antes en varias ocasiones yo veía que Eduardo le decía cálmese porque a él le daban ataques como de mucha ira, a veces que llegábamos por la mañana y ya había discutido con el sobrino, entonces ahí entre nosotros, viejo, pues cálmese, usted ya ve que eso es un problema ya, pues deje eso así, que no, que a él le daba mucha rabia, era como ya le había realizado prácticamente efectivo el dinero y ya era un problema para devolverlo. Se cierran comillas. Continuando con su intervención a la pregunta de la fiscalía, el testigo manifestó que estaba citado para la entrega de unos dineros en la casa de su jefe. A la pregunta sobre quién lo citó, respondió, comillas, como te digo, lo acostumbrado, o sea, ya era para yo entregar, porque primero le iban a recibir a Eduardo. Entonces yo llegué, no, primero tenía que entregar a Eduardo, porque tenía la certeza, la cartera más pequeña que la mía. Entonces yo llego ahí, cuando llego por la esquina, entonces Eduardo me dice, mataron al jefe, y yo le dije, se cierran comillas, es decir, el testigo afirma que el orden de llegada era primero con el señor Córdoba Mendoza y luego con él. Terminado el interrogatorio de la fiscalía, la defensa hace uso del contrainterrogatorio al señor John Jairo Quiñones. Inicia preguntando respecto a si su jefe, víctima del fatal hecho, abría la puerta única y exclusivamente si estaba confirmado que era él o su compañero de trabajo, Eduardo Córdoba Mendoza, respondiendo, sí. En cuanto a los manifestado anteriormente respecto a que no existía ningún tipo de problema en la relación entre Córdoba Mendoza con su jefe, manifestó, sí, no tenían problema, descartando en su versión cualquier discrepancia o problema entre el encartado y la víctima. Luego del testimonio del señor Quiñones Arboleda dentro de la misma audiencia de juicio oral, fue oída Mayra Alejandra Castrillón Zapata, quien dijo tener una estrecha relación con su padre, que él trabajaba con los señores Córdoba Mendoza y John Jairo Quiñones desde hace ya un tiempo. En cuanto a la relación que sostenía su padre con sus trabajadores, le manifestó a la fiscalía que, comillas, hasta el momento era bien, que hasta mi papá les abrió el vínculo de entrar a la casa, se cierran comillas. Respecto a lo anterior, le preguntó la fiscal, si él dejaba entrar desconocidos a su casa. Comillas, él no permitía que nadie se entrara a la casa.
Se cierran comillas. Al ser preguntada por qué motivo, ella respondió: porque él era muy cuidadoso y no le gustaba pues meter personas a la casa, excepto a personas que conocía. Se cierran comillas. Ante pregunta de la fiscalía si los trabajadores de su padre acudían acompañados a realizar las entregas de los dineros recaudados, expresó: no, señora, siempre entraban los dos solos. Se cierran comillas. Al ser preguntada sobre los horarios en los que los trabajadores de su padre realizaban la entrega de los dineros, contestó, comillas, a veces llegaban a las 7 de la mañana o a veces llegaban en la noche a entregarle el dinero, pero más que todo en la mañana, por ahí 8, perdón. Se cierran comillas. Sobre la relación que sostenía su padre con sus dos trabajadores, si existía problema alguno entre ellos, refirió, comillas, no, señora, no tenían nada de problemas y a él no le gustaban los problemas porque él no era de discusión o de pelear. Se cierran comillas. En la misma audiencia de juicio oral testificó el patrullero de la policía Andrés Felipe Murillo Copete, con quien la fiscalía tuvo inconvenientes en su interrogatorio debido a que no abordó los temas probatorios para los que fue decretado como testigo, motivo por el cual la fiscalía no realizó mayor aporte para esclarecer los hechos ni la responsabilidad del proceso de los mismos, responsabilidad del procesado de los mismos. El día 9 de noviembre de 2017, en audiencia de continuación de juicio oral, se escuchó a Jenny Juliana Rodríguez Osorio, esposa de la víctima, quien a petición de la Fiscalía es un recuento de los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2016, comillas. Nos encontrábamos en Roldanillo. Tenemos una casa allá. Nos vinimos para acá para pasar vacaciones con los niños. Además, el hijo de él también venía. Ese día nosotros llegamos acá a Cali. Él me dijo a mí que iba a cuadrar, él era prestamista, que iba a cuadrar con el señor Mina y con John. Entonces ese día nos fuimos para un centro comercial, estuvimos ahí todo el día. Él hizo una llamada desde el carro, llamó al señor John y le dijo que lo esperaba por la mañana a las 7, ni un minuto más ni un minuto menos. Continuando con su intervención, la testigo manifestó. Luego a las 7, él se levantó, fue al baño. Después de eso, él se iba a sentar a hablar conmigo. Él miró el celular, se iba a sentar a hablar conmigo y en ese momento llegó el señor Mina en la moto. Pitó. Mi esposo se asomó por la ventana y me dijo, llegó Mina. Yo lo veía tan normal porque eso pues casi siempre ocurría. Llegaba Mina y listo. Se cierran comillas. Evidenciándose que es su esposo quien ve llegar al procesado Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, como era habitual, sin sospecha alguna. Comillas, la costumbre de él era simplemente dejarle la puerta abierta. Mina entraba, Mina cerraba la puerta y se iban para el tercer piso. En el tercer piso ellos cuadraban. Se cierran comillas. Explicó la testigo que, contrario a lo que siempre ocurría, Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, no entró a la casa de su jefe. Además describió lo siguiente, comillas, pero ese día yo me quedé acostada, mi esposo abrió la puerta, lo saludó y luego se metió al baño, porque escuché que la llave del baño sonó, la llave del lavamanos sonó. Mina no entró, que fue lo que me llamó a mí la atención, que Mina no entró como era de costumbre entrar. En ese momento yo me puse a pensar que por qué si Juan había citado a este señor a las 7:20, ni un minuto más ni un minuto menos, ¿por qué había llegado Mina? Primero, si Mina llegaba siempre de segundas para cuadrar, ¿por qué con Mina se demoraba mucho más? Porque con Mina se demoraba mucho más. Mina no entró. Yo de todas maneras estaba escuchando porque por ahí es un paso obligatorio. No hay sino una sola puerta. Es un paso obligatorio pasar por donde yo estaba. Él, al quedarse ahí, yo dije, ve tan raro. Mina no entró. Luego Mina llamó durísimo a Juan. Él le decía, le dijo, ¿usted conoce a este muchacho que viene a que le cambie un billete de 50? Yo ahí mismo miré mi celular. Yo dije, un billete de 50 a esta hora, por Dios. Me tiré de la cama
miré por la ventana, que prácticamente pues no me van a ver ahí porque eso es espejo, o sea, por fuera no ven nada hacia adentro, pero yo sí puedo ver todo, absolutamente todo por fuera. Yo corrí la cortina, me paré en la ventana y veo que Mina está enfrente del otro señor hablando con un señor de camisa roja. Están hablando y yo dije, ahí mismo me tiré, porque yo dije demasiadamente misterioso un tipo ir a un segundo piso a cambiar un billete de 50. Mina viene a cuadrarle. Mina tenía la plata, tenía que cuadrar en ese día. ¿Por qué no le cambió el billete? Juan sale del baño. En ese mismo momento, yo me tiro por encima de la cama a avisarle a Juan que había otro tipo ahí, que no se asomara demasiadamente sospechoso para mí, y en ese momento le disparan, le hacen el primer disparo. Le hice señas a Juan que entrara al cuarto en el que yo estaba. Yo me quedé parada en la puerta, le hice señas de que entrara. Juan no entró, sino que él siguió al tercer piso, subió corriendo y detrás se fue el otro tipo. Se cierran comillas. Durante el interrogatorio, al ser consultada por el orden de llegada de los trabajadores de su esposo, respondió, comillas, en varias ocasiones yo estuve ahí presente y siempre llegaba John. Además, yo a mi esposo siempre le decía, ¿por qué siempre llega John primero? Él me dijo, porque con Mina yo me demoro mucho. En cambio, con John yo termino rápido de cuadrar y él sale a trabajar. O sea, sale pues a rescatar esa plata. Se cierran comillas. Al ser preguntada por parte de la Fiscalía sobre las medidas de seguridad tomadas por su esposo con respecto al señor John Jairo Quiñones y al encartado, contestó que su esposo le expresó que confiaba mucho en el señor Quiñones Arboleda, pero que para ella, él y el procesado no eran de fiar, ya que siempre tenían discusiones por faltantes de dinero en los recaudos, por desfalcos, como la manifestó literalmente. Continuando con el interrogatorio directo, la Fiscalía indaga sobre si escuchó al procesado hablando con el autor material del hecho, quien posteriormente emprende la huida, respondiendo, no los escuché hablando, los vi hablando. Obviamente sí preguntó por el billete, tenían que estar hablando. Obviamente, si preguntó por el billete, tenían que estar hablando. Es decir, la testigo nunca escucha sobre qué exactamente estaban hablando y deduce que sobre el billete. Continuando con su interrogatorio, la Fiscalía preguntó a la testigo si era normal que el procesado llegara solo o acompañado, ante lo que respondió, siempre iban solos. Por último, cuando la Fiscalía preguntó sobre las medidas de seguridad tomadas por su esposo respecto a las entregas de los dineros, respondió, ninguna medida de seguridad. Lo cual no conduce a esclarecer si el procesado tenía o no alguna medida de seguridad en cuanto al ingreso de personas a su residencia, ya que el hecho de mantener la puerta cerrada y permitir solo el ingreso de personas conocidas son medidas de seguridad tomadas por cualquier persona, independientemente de su actividad económica, pues el simple ánimo de velar por la seguridad de sí mismo y de la de los integrantes de su familia es motivo suficiente para tomar esas precauciones. Terminado el interrogatorio directo por parte de la Fiscalía, la defensa tomó el uso de la palabra para realizar el contrainterrogatorio, solicitando que se limite a responder sí o no, preguntándole si su esposo Juan Antonio Castrillón Hidárraga era una persona desconfiada, respondiendo que no. Después, ante la pregunta sobre si le constaba si el procesado había llegado solo o acompañado, contestó, no me consta. Seguidamente la defensa la cuestiona si tuvo la oportunidad de ver al señor Córdoba Mendoza subir junto con otra persona a las escaleras, a lo que dijo no. El abogado de confianza del enjuiciado finalizó su intervención realizando las siguientes preguntas textualmente.
Defensa, díganos, señora Jenny, una pregunta abierta y concreta. ¿El señor Eduardo había amenazado al señor Juan Antonio de muerte, sí o no? Jenny Juliana Rodríguez, no. Defensa, ¿había alguna razón para amenazar a su esposo Juan Antonio? Jenny Juliana Rodríguez, no. Defensa, ¿usted sabe a estas alturas cuál es el motivo de la muerte de su esposo? Jenny Juliana Rodríguez, supongo que era por robarlo. Por medio del contrainterrogatorio, la defensa dejó en evidencia que la esposa de la víctima, a ciencia cierta, no sabe los móviles del homicidio de su esposo, así como también dejó claro que la víctima no había recibido amenazas de muerte que pudieran dar indicios de un posible autor intelectual del hecho. Esta instancia desestima el hecho de que Rodríguez Osorio fue testigo presencial del fatal hecho, sino que su testimonio en poco o nada contribuyó a demostrar la coautoría del procesado. En audiencia de continuación de juicio oral del 26 de enero de 2018, la Fiscalía llamó al estrado a Gustavo Adolfo Castrillón Zapata, hijo del obitado, quien para el día de los hechos se encontraba en casa. Comienza haciendo un relato de los hechos a petición de la señora fiscal así, comillas, bueno, yo llegué de permiso ese día de la escuela de suboficiales, ese día mi papá me recogió con unos compañeros, mi papá me recogió y nos dejó a cada uno de los compañeros en la casa de cada uno. Nosotros llegamos a la casa normal, no pasó nada, y en la mañana yo llegué y me levanté a tomar agua. Me pegué en el computador cuando en la mañana que escucho unos gritos. Pensé que era mi mamá, mi papá, que se estaba cayendo de la escalera, porque también escuché que cayó algo. Al salir de la pieza pillé que salió un man vestido de rojo, con un jean y unas zapatillas blancas, con un arma en la mano, un Nietzsche. Yo apenas lo pillé, me le tiré encima, forcejeamos en el piso y el man se paró primero y me apuntó, me intentó disparar, pero no le salió nada. Apenas vio que salió eso, salió corriendo. Yo lo perseguí, comencé a perseguirlo y pillé a Mina. Mina me dijo que no me acompañó, nada, se quedó quieto. Mina me vio y no me acompañó, nada, se quedó quieto. Yo seguí corriendo solo, lo perseguí hasta cierta parte de la ciudad de Cali. Ahí ya lo estaban esperando en una moto y ahí ya, apenas arrancó la moto, salí corriendo hasta el CAI. En el CAI no me apoyaron con ninguna forma de ayuda. Corrí hasta mi casa y ahí lo cogí y le dije a Mina, présteme las llaves de la moto. Ahí cogí la moto y arranqué en pura hijo de madre detrás de la ciudad de Cali, intentando encontrar los sospechosos y no encontré nada. Ahí fue donde me devolví. Se cierran comillas. Observa esta instancia que Córdoba Mendoza, alias Mina, no huye del lugar de los hechos. Por el contrario, facilita su motocicleta para que el hijo del occiso pueda ir tras él, el sospechoso. Continuando con el interrogatorio, la Fiscalía pregunta si había visto al sujeto que acabó con la vida de su padre, frente a lo que respondió que no lo había visto antes, que recuerda haberlo visto una vez que estuvo cobrando los dineros de su padre. Frente a su respuesta, la Fiscalía le solicita que le explique al señor juez lo que afirmó, comillas, sino que cuando yo llegué comencé a llamar a las cuentas. ¿Qué pasó? Una de las cuentas llamé a un número. Yo no sabía quién era el número. En el número llamé y me dijeron, no sé, yo no conozco los hermanos de Juan Carlos, de él, uno de los trabajadores de mi papá. Pero el señor dijo que era el trabajador, uno de los trabajadores de mi papá. No me acuerdo el nombre del otro señor. Cuando yo miro, yo dije, bueno, me parecía raro porque mi papá siempre decía que él no le prestaba plata a los familiares de los trabajadores. Se cierran comillas. La fiscal pide que por favor explique a quién llama, a lo que respondió. Entonces yo llamo al número y me dice que él es, y yo necesitaba cobrarle una plata, que si no había problema, que quién era el trabajador de él, y él me dijo, no hay problema, yo soy el hermano de Juan Carlos, no recuerdo el nombre del señor, y me dice, yo dije,
Bueno, me parece raro. Entonces llegué y guardé el número. Me mostraron una foto y en la foto aparecía el sospechoso que mató a mi papá. Entonces yo guardé el número, pero el celular se me lo robaron. Pero la foto yo la tengo ahí guardada, de la cual ya me hicieron unas preguntas sobre el hermano de él, los señores fiscales, pero ninguno de los hermanos que me muestran no son los sospechosos, pero un señor sí me dijo que era el hermano. Se cierran comillas. Lo anterior choca con la versión rendida por John Jairo Quiñones, quien frente a pregunta de la Fiscalía afirmó que el señor Juan Antonio no les impartía restricción alguna respecto a quienes realizaban los préstamos, ya fueran familiares o amigos. Seguidamente dijo que tenía una foto en la cual aparecía el sospechoso que cegó la vida de su padre, que alguien le dijo que era hermano de uno de los trabajadores, pero que al corroborar con la Fiscalía la fotografía no correspondía a ninguno de los hermanos del trabajador de su padre. Además, nunca recuerda el nombre del trabajador al que se refiere como Juan Carlos o Giancarlo. Continuando con su intervención, el ente acusador lo indaga sobre la relación entre su padre y los trabajadores, a lo que afirmó: mi papá con él se la llevaba muy bien. No, con el otro trabajador no tuvo problemas. Con Mina sí tuvo problema. Una vez que hasta le robaron una plata. Tuvo dificultad porque tenía problemas, que mi papá me contaba que a veces le faltaba por cobrar plata y todo eso. No fue mucho lo que mi papá me contaba, pero lo poco fue eso. Toda una vez que ya me decía que era intentar sacar a Mina. Se cierran comillas. Pero más adelante en su testimonio refirió a la Fiscalía que, comillas, mi papá atendía a Mina en la casa como si fuera un amigo, porque no tenía problemas con él ni con el otro trabajador, porque en ningún momento vi que tuvieran problemas. Se cierran comillas, lo cual resulta contradictorio, pues no se logró determinar si la víctima tuvo problemas o no con el procesado, ni mucho menos móviles para darle muerte de común acuerdo con otro sujeto de raza negra. Gustavo Adolfo Castrillón Zapata respondió una serie de preguntas de la Fiscalía relacionadas con las precauciones que tomaba su padre frente al ingreso de extraños a su residencia, o si dejaba entrar cualquier persona así. Comillas, no, mi papá no dejaba entrar ni siquiera a mis compañeros, amigos, nada, detestaba que dejara entrar esas personas. No le gustaba que hubiera gente desconocida, se cierran comillas. Al ser consultado por la razón de esas precauciones, explicó: mi papá como tal, él fue militar, también junto con la policía y todo eso. Por tal motivo mi papá desconfiaba mucho de la gente de alrededor, que por la casa habían también marihuaneros y mi papá no le gustaba, como creía que esa gente se iba a meter, nunca le gustaba que dejaran la puerta abierta ni nada, era muy cuidadoso con eso. Se cierran comillas. En cuanto a la puerta, la Fiscalía preguntó si dejaba la puerta abierta cuando atendía a sus trabajadores, a lo que contestó: jamás. A él nunca le gustaba, así fuera que me mandara a mí o él mismo la cerraba. A él nunca le gustaba, mantenía la puerta cerrada. Se cierran comillas. Por último, la Fiscalía lo interroga si él o su padre han recibido amenazas, a lo que le respondió: comillas, que yo sepa, no, hasta el momento no he recibido amenazas, se cierran comillas. Inmediatamente la señora fiscal le pregunta lo mismo, respondiendo respecto a su padre, reiterando, comillas, no, que yo sepa, no. Dando por terminado el interrogatorio directo por parte de la Fiscalía. Posteriormente, en el contrainterrogatorio, la defensa hace uso de la palabra y le pregunta al señor Gustavo Adolfo sobre lo que en momentos previos le comentó la Fiscalía, donde manifestó que su padre no había recibido amenaza alguna, ante lo cual le recalcó: que yo me acuerde, no estoy seguro. Seguidamente, la defensa solicitó permiso para poner en conocimiento una declaración rendida por el testigo ante la Fiscalía el 21 de diciembre de 2016, día de los hechos, con el ánimo de refrescar memoria, la cual leyó mentalmente y reconoció su firma en la misma. Una vez corroborada la autenticidad del documento, la defensa procede a preguntar sobre las amenazas por las que le preguntó la Fiscalía previamente, respondiendo que no recordaba haber recibido amenaza alguna. Una vez leído el documento, solicita le explique qué fue lo que dijo y por qué, a lo que contestó:
comillas, Cristian Vélez, que es mi primo, donde cual mi padre me contaba, no me acordaba porque mantengo muy estresado en la escuela de suboficiales, tengo la cabeza en otro lado, no me recordaba por eso, pero recordando lo que dice ahí, mi papá me hablaba de eso. Se cierran comillas. Refiriéndose a las amenazas que su padre había recibido de su sobrino, finalmente la defensa culmina su intervención preguntando si le constaba que el procesado estaba armado para el día de los hechos, respondiendo, comillas, no sé si tenía arma, pero sí lo he visto que él andaba, se cierran comillas. Esta instancia aclara que no hará referencia a los testimonios de Alexander Aragón Castro, técnico investigador adscrito al CTI, quien realizó entrevista a un presunto testigo, ni al testimonio de María Cristina Mendoza Mañosca, técnico investigadora 2 del grupo de topografía adscrito al CTI de la Fiscalía, quien realizó inspección judicial al lugar de los hechos y fijó un plano de la casa, visible en el informe FPJ 117, así como tampoco al testimonio de Cristian Camilo Troches Tavares, adscrito al grupo de fotografía y video del CTI, quien a través del informe FPJ 11 llevó a cabo inspección judicial con el ánimo de fijar fotográficamente las posiciones y distancias de las personas intervinientes, pues se considera que sus testimonios no contribuyen a esclarecer la responsabilidad del procesado en los hechos en los que perdió la vida Juan Antonio Castrillón Hidárraga. En consecuencia, tal como lo advirtió el funcionario de primer nivel, la Fiscalía no logró esclarecer de qué manera la intervención del procesado fue determinante para el resultado obtenido por el autor material de los hechos en los que murió Juan Antonio Castrillón Hidárraga, pues el inciso segundo del artículo 29 del Código Penal prevé, comillas, son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte, es decir, que dicha figura se edifica sobre tres pilares: la existencia de un acuerdo común, la división de tareas y la esencialidad del aporte, sobre los cuales la Honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado. En relación con los elementos estructurantes de esta forma de intervención en la conducta punible, la jurisprudencia de la Sala ha precisado, para que exista coautoría se requieren tres elementos: acuerdo común, división de funciones y trascendencia del aporte durante la ejecución del ilícito. Para afirmar coautoría se necesita acuerdo común, división del trabajo y observación del peso del aporte. Después de valorar detenidamente las versiones de los testigos, debemos admitir que no concurren los tres elementos para hablar de coautoría, pues si bien resulta sospechoso que Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, llamara a su jefe a la puerta con el fin de cambiar un billete, no se encuentra relación alguna entre el autor material del homicidio y el encartado, ya que no se logró establecer que ese hecho condujera a la muerte de su patrón, ni que el homicida y el procesado llegaron juntos, pues fue el mismo señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga quien directamente ve llegar a Córdoba Mendoza, alias Mina, como era de costumbre, tal como lo relató su esposa en su testimonio, quien además manifestó que no los vio subir juntos las gradas hacia el segundo piso donde habitaba la víctima con sus familiares. Desafortunadamente, la Fiscalía en los interrogatorios a los distintos testigos no concretó la finalidad de su interrogatorio, que era probarle al señor juez de conocimiento la relación, aporte y trascendencia del comportamiento del señor Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, en los hechos de sangre en los que perdió la vida el señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga, sino que por el contrario divagó con las preguntas que en poco o nada llevaron a convencer al juzgador sobre la presunta responsabilidad del encartado. Y es que después de abordar cada uno de los testimonios rendidos en el juicio oral, se hallan inconsistencias en sus versiones, pues mientras Jenny Juliana Rodríguez Osorio reseña un orden de llegada de los trabajadores de su esposo, John Jairo Quiñones Arboleda refiere uno contrario. Quiñones Arboleda también dijo que entre el procesado y la víctima no existía problema alguno, lo que coincide con lo expresado por la hija del occiso Mayra Alejandra Castrillón Zapata, cuando manifestó que la relación de su padre con sus trabajadores era buena, al punto de abrirles la puerta de su casa. Incluso expresó que su padre no era un hombre desconfiado. Sumado a ello, Jenny Juliana también explicó que su esposo no tomaba ninguna medida de seguridad respecto a la entrega de los dineros, en tanto que los testigos dejaron claro que el señor John Jairo Castrillón Hidárraga no abría la puerta a extraños y no solía dejarla abierta. Sin embargo, estas no son pruebas
prueba del vínculo del procesado y el autor material del hecho. Además, la esposa del occiso, en contrainterrogatorio de la defensa, manifestó que su esposo no había recibido amenaza alguna de muerte y que hasta el momento no sabe por qué lo mataron, pero que supone que fue por robarlo. El testigo Gustavo Adolfo Castrillón Zapata no recordó el momento del otro trabajador, no recordó el nombre del otro trabajador de su padre. Se refiere a Juan Carlos o Giancarlo, sin precisar nunca el nombre de John Jairo Quiñones. También hace referencia al hecho de que el procesado se quedó quieto frente a la huida del autor material del hecho, si bien puede resultar sospechosa dicha actitud de no intentar coger al homicida. Hay que tener en cuenta que todos no reaccionan de la misma manera. Y cada quien es dueño de su propio miedo. Si a eso le añadimos que el señor Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, ya que al momento de la captura no se le incautó arma alguna, razón por la cual no podía repeler el ataque, sin dejar de lado que Córdoba Mendoza nunca huye del lugar y facilita su motocicleta al hijo de la víctima para que persiga al agresor hasta la avenida Ciudad de Cali sin lograr resultados positivos. Una vez estudiado en detalle el juicio oral, se evidencia que durante su trámite se debatió la coautoría del procesado y bajo este parámetro fueron analizadas cada una de las pruebas traídas al juicio, y así lo dejó plasmado en su providencia el sentenciador el último párrafo antes de la parte resolutiva. Comillas, pero lo que no se probó con las pruebas debatidas en el juicio fue que el enjuiciado fuera el responsable de causar esa muerte, o por lo menos fue quien determinó al sujeto que disparó para que lo hiciera. Se cierran comillas. Conclusión con la cual deja claro que no se demostró la participación o la colaboración del procesado en la ejecución del hecho punible por parte del autor material, quien logró huir. Para finalizar, recuerda esta judicatura que el recurso de apelación no es el medio idóneo para impugnar credibilidad a un testigo, ya que su fin es confutar la decisión de primera instancia, de tal suerte que, en cuanto a lo manifestado por la señora fiscal referente a que el testigo John Jairo Quiñones Arboleda acudió al juicio para favorecer al señor Eduardo Córdoba Mendoza, alias Mina, esto debió ser demostrado en ese escenario, ya que tanto las pruebas decretadas por la solicitud del ente acusador como por la defensa se aducen bajo los preceptos de pertinencia, conducencia y utilidad para sustentar la teoría del caso respectiva. En razón y mérito de los puestos, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala de Sesión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia número 037 del 24 de abril de 2018, proferida por el Juzgado 21 Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Cali, según lo dicho en la parte motiva de esta providencia. Segundo, la presente decisión se notifica en estrados y contra ella procede el recurso de casación. Copias y cúmplase. Firmado Roberto Felipe Muñoz Ortiz, magistrado ponente; Orlando de Jesús Pérez Bedoya, magistrado integrante de sala; y Juan Manuel Tello Sánchez, magistrado integrante de sala. Es todo, se levanta la sesión, pueden retirarse. Bueno, muy bien. Aquí entonces vamos a tomar en consideración varios para cerrar ya y dar por terminado este asunto. Miren la importancia, queridos amigos, de evaluar bien la prueba. Principio de inmediación, principio de contradicción. El contrainterrogatorio es tan fundamental que el magistrado hace énfasis de mi actuación cuando me dan la palabra para el contrainterrogatorio. Yo la tenía clara desde un principio y yo lo que quise establecer, primero que todo, que Eduardo llegó solo en su moto, primero. Segundo, que estaba lloviendo ese día allí, entonces él estaba doblando su poncho. Segundo, que la víctima, cuando se asoma por la ventana, lo ve llegar a él solo y le abre la puerta. De hecho, si lo ve que está en compañía de otra persona, no le abre, pero ve que llega Mina y abre la puerta y se mete al baño. 2. La esposa efectivamente no puede confirmar de que él hubiera llegado con otra persona, porque a ella le consta solamente
el momento en que lo ve en el ático, allí en el nivel del segundo suelo, luego que sube las escaleras, cuando le hace el llamado de que le cambie un billete de 50 a una persona. Eso es importante. Además, en el contrainterrogatorio se estableció de que no había problemas entre la víctima y Eduardo. Eduardo es un trabajador del señor, pero que no tenían problemas de amenazas por alguna razón. Lo que sí quedó con Gustavo, y que por eso fue cuando utilicé el documento para que refrescara memorias, de que había hecho énfasis de que sí, su papá tuvo un inconveniente con un sobrino por un asunto de un dinero y sí había tenido amenazas. De allí entonces es que el tribunal, si ustedes escucharon muy bien la decisión, hace énfasis de que no se puede establecer coautoría, perdón, la autoría intelectual. El tribunal dice concretamente lo siguiente. Vamos a ver una cosita aquí. El tribunal tuvo en cuenta varias situaciones allí que vamos a analizar. Dice el tribunal: no hay nada de indicios sobre la autoría intelectual, pues no se sabe por parte de la esposa si hubo amenazas. De hecho, ninguno de los testigos familiares que llegaron allá, como Gustavo y la hija Mayra, nunca dicen de amenazas, a excepción de Gustavo, cuando le recalcó sobre el documento donde sí le había, en una entrevista a la fiscalía, se había dicho que había tenido amenazas del sobrino, pero no entre Eduardo y la víctima. Entonces ya el tribunal tiene allí un fundamento para establecer que la autoría intelectual no está dada. Porque mire que al final en las consideraciones dice que no se puede la participación como determinador. Si bien es cierto, la fiscalía acusó y llevó como coautor, pero puede suceder que en el tránsito del debate probatorio cambie la cosa, puede cambiar alguna complicidad o a una participación como determinador. Pero eso no está probado. La fiscal no probó esencialmente el tema de la coautoría, y por eso es que en la decisión el tribunal hace estas consideraciones. La fiscal no fue determinante en esclarecer. No concurren los elementos de la coautoría. No hay una relación entre el autor material y el encausado. No los vio subir juntos, y esa fue una de las conclusiones de las que sacó de mi contrainterrogatorio cuando a la esposa la escucha. El fiscal no probó la relación de aporte y trascendencia de Mina en los hechos de cargo. El fiscal divagó. Hay inconsistencias en los testimonios también. Claro, porque es que sobre las presuntas, si era desconfiado o no. A la señora le pregunto yo si era desconfiado y ella dice no. Pero Gustavo sí dice que el hijo dice que era desconfiado con todo el mundo, hasta con los de por allí, porque era un vicioso y no sé qué. Y lo mismo Mayra. Mayra y la esposa del señor dicen que no era desconfiado, pero Gustavo sí dice que era desconfiado. Entonces, ¿en qué estamos? Gustavo dice que todo lo contrario. Entonces el tribunal dice no son pruebas que demuestren el vínculo. Eso de la sospecha en que no el tribunal hace un análisis allí, eso fue importante porque Mina se queda ya en la parte exterior. Cada uno, como decía yo, es dueño de su propio miedo. Además porque el tribunal dice no estaba armado, porque Gustavo dice que no lo vio que estuviera armado. Entonces, como una persona si no está armada va a seguir a un tipo que se mete, mata a alguien y sale por la puerta huyendo? Como dice el mismo Gustavo, fue y lo persiguió corriendo hasta que lo ve subir por allá en la avenida de Ciudad de Cali en una moto. Se devuelve y Mina le facilita la moto. Son hechos indiciarios que demuestran, oiga bien, estos son hechos indiciarios o indicadores de que la responsabilidad de Mina no es tal en esto como coautor. Porque si fuera todo lo contrario, si hubiese una participación, pues no se hubiera quedado allí, se hubiera ido, hubiera huido del lugar de la escena del delito. Se queda allí, pero petrificado, por supuesto.
sin poder hacer nada porque impotente ve que baja ese señor con un arma. Les aclaro que aquí cuando se refieren a Nietzsche son las personas de color negro o afrodescendientes. Mina es afrodescendiente. El sicario que llegó allí vestido de camisa roja es afrodescendiente, negro. Entra, hace lo propio y sale, y entonces por eso Gustavo habla de que el Nietzsche, aquí le decimos coloquialmente Nietzsche a toda persona de color negro, debido al grupo Nietzsche. Jairo Varela, recuerden ustedes pues famoso nuestro grupo de salsa de Cali, debido a que ellos son chocuanos, entonces pues de ahí viene ese adjetivo de Nietzsche. Eso entonces para tener en cuenta y la importancia del contrainterrogatorio, queridos amigos, mire, eso es esencial. Eso es esencial. Juéguesela siempre con el contrainterrogatorio. Yo tuve que renunciar a unos testigos porque esos testigos que me decretó la fiscalía, el juez, pues yo después me doy cuenta en el avance del tema probatorio de la fiscal y de cómo va caminando a paso, pues, saltando vallas. Coloquialmente digo yo, como dice el mismo tribunal, ese adjetivo que da, divagó. Es que aquí donde uno se da cuenta, mire, pues obviamente yo sé que respeto mucho a los señores fiscales, a los señores jueces, de mi toda consideración, cada uno tenemos un rol. Se lo decía yo ya a la señora fiscal, es mi rol, la defensa. El ánimo mío es defender, esa es mi posición. Y un caso de estos tan delicados, imagínense una persona sentenciado por un homicidio agravado y porte ilegal de armas, estaría pagando 30 o mínimo 30 años, mínimo 30 años. Entonces uno hace su trabajo y ustedes pues se han dado cuenta de que el señor Eduardo Córdoba siempre estuvo atento a las diferentes audiencias, acusación, preparatoria, el juicio. Ayer nomás también se presentó en el tribunal. Dije, ven con toda seguridad que yo estoy 100% seguro que eso lo van a confirmar. Tú no tienes nada, el que nada debe, nada teme. Claro, pero por supuesto. Es que estas son las cosas donde nosotros como defensores tenemos que utilizar todas las herramientas, y la herramienta en este sistema, miren, es el contrainterrogatorio en juicio oral. Es supremamente importante que usted la tenga clara cuando se vaya a ir a juicio oral, haber estudiado muy bien esas entrevistas. Todo eso porque lo que se decreta allí en la preparatoria para que usted llegue pisando duro en el juicio oral y tener mucho cuidado. Yo sabía bien con el tema del contrainterrogatorio, ustedes pueden devuelvan el cassette, váyanse al juicio oral, a los testimonios, por eso lo puse aquí el audio, porque es que el tribunal pues no me dio audiovisual, sino solamente de audio, y por eso estoy haciendo este ejercicio para que ustedes pues puedan tener puedan socializar este tema tan importante, miren, de coautoría y de carácter probatorio. Así es que se ganan los juicios, con un trabajo sistemático, bien planificado, con un contrainterrogatorio que es la esencia del sistema. Ahí está la clave. Se puede sacar mucho de los contrainterrogatorios, pero para eso pues hay que tener conocimiento de esa dinámica, saber contrainterrogar, y eso es otro ejercicio pues que quizás vuelva en este espacio a insistir sobre el mismo, porque ahí está el éxito de su caso. En el contrainterrogatorio hay muchos defensores que lamentablemente llegan al juicio oral y desconocen la técnica, y eso es perjudicial para la defensa de ese señor que está ya sentado en el estrado judicial, que le ha depositado a usted toda la confianza. Por eso insisto, amigos, las experiencias repetidas son las que te dan las habilidades. Busca la forma de estar entrando a juicio oral, así sea ir a los que puedas asistir allá en los juzgados, porque esa es la esencia del sistema.
Este sistema nos lo metieron así, pero realmente aquí, caminando en la marcha de las cosas, es que hemos ido aprendiendo. Yo no es que me las sepa todas, pues por supuesto. Es difícil, claro que sí. Debido proceso, toda la técnica como tal en este sistema requiere exactitud, capacitación, idoneidad para poder sacar adelante una teoría del delito. Si no la tiene, pues negocie, váyase a esa sentencia anticipada, váyase a los preacuerdos, allá puede lograr muchas cosas, pero si usted tiene cómo presentar una hipótesis igual o un poco más, como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que lleve el convencimiento al juez, porque como acá está la teoría de la Fiscalía, está la teoría suya, y también hay una tercera que es la del juez. Él está ahí en ese debate público y por eso en este caso el juez le advirtió a la fiscal: señora fiscal, usted está llamando como coautor, ojo con eso, tiene que darme todas las herramientas jurídicas debido al debate probatorio como tal. Y de allí entonces es que el juez 21, el doctor Nazario, pues tomó la decisión de absolver, y así lo dijo en su decisión, que me parece a mí también pues como un poquito pues descalificado en lo que leí en la apelación, porque yo no conocí realmente el recurso de apelación de la fiscal, no lo he visto, pero decir pues que había sido allí como quien dice pues muy vagamente el juez había tomado esa decisión de absolver. No, el tribunal está dando la razón y son dos instancias: la primera, el acuo, y el acuem. El primero, y ahora son 3 magistrados. Bueno, váyase en casación a ver si tiene argumentos para hacerlo. Ahí están los recursos. 30 días, presente su demanda de casación ante la Corte Suprema, que serán 9 magistrados los que podrán entonces decir si se equivocaron estos de acá. Pero eso, la técnica, completamente complicadito, muy difícil. Y tal como se hizo la evaluación probatoria aquí, pues yo no es que esté sacando pecho ni nada de esas cosas, no, eso fue lo que se dio, eso es, y eso es lo que ustedes les puedo consensuar, socializar, a fin de que pues tengan en cuenta todo esto. Ok, mis queridos amigos, entonces la otra semana continúo con esto del esquema, el funcionalismo radical de Günther Jacobs. Ok, buen fin de semana, dale link si te gusta, nos vemos, chao, chao.